Pablo, si te parece, no sé si quieres dar una breve información, pero vamos, así a grandes rasgos lo que tenemos que contaros es que Rusia, en concreto Putin, ha dado un mensaje a la nación, ha dado un mensaje oficial bastante contundente o bastante importante, desde luego, en el que como mínimo se puede decir que aunque sea lateralmente, ha apuntado, ha puesto el dedo en cierta medida hacia Ucrania. Cito textualmente lo que ha dicho el presidente de Rusia, el recientemente reelecto presidente de Rusia, diciendo 11 terroristas han sido encontrados y detenidos, entre ellos los autores del tiroteo. Se dirigían hacia Ucrania, donde se había preparado una ventana para cruzar la frontera desde el lado ucraniano. Estamos hablando de una acusación importante. Una acusación, un señalamiento a Ucrania importante ya aquí. Los responsables de este atentado terrorista pagarán. Este fue un ataque contra Rusia. Identificaremos y castigaremos a todos los que estén detrás. O sea, eh, Pablo, un señalamiento claro, claro, a Sí, Ucrania en un contexto evidentemente que, bueno, que todos sabemos cuál es. ha sido, pero no solo, quizás Putin incluso no ha sido el que ha señalado más profunda directamente a Ucrania. Ha habido otros miembros que ahora comentaremos bueno, del establishment ruso. Pero bueno, yo creo que lo importante era el mensaje de Putin, ¿no? Y Sí. bueno, más allá de eso, el mensaje también del presidente ruso ha sido el de unidad y el de que los criminales iban a pagar por lo que han hecho y anunciar un día de luto para el 24 de marzo, que entiendo que es mañana. Sí, correcto. Mañana sería día de luto en Rusia. Que bueno, que son más o menos, creo que el balance de muertos va a más de 115 muertos y creo que eran 150 heridos por el atentado, ¿no? Más cosas que ha dicho, pues bueno, reforzar eso como la unidad de Rusia, que es lo más importante, y anunciando medidas de seguridad y antiterroristas en el país, ¿no? Digamos que esa ha sido los mensajes principales del discurso a la nación que ha hecho Putin hoy. Luego ha habido, como he dicho antes, diputados de la Duma, que la Duma es el parlamento ruso, que han apuntado directamente a Kiev, que recordemos que lo negó ayer. Lo negó ayer por la noche. Fue el asesor presidencial Podolyak. Y bueno, sí que es verdad que hoy, por ejemplo, en un interesante comunicado, por decirlo de alguna manera, la inteligencia militar ucraniana, que es el GUR, pues ha responsabilizado a Rusia del atentado, señalando que se trata de una operación planeada por los servicios especiales del Kremlin con el objetivo de desacreditar a Ucrania. Básicamente, lo que están diciendo es la tesis de la falsa bandera. Claro. Que Falsa era bandera. una, por cierto, una Que tesis, yo una hipótesis de la que nos preguntabais esta mañana, ¿eh? Y ya os habíamos comentado que no le doy nosotros no ninguna podíamos. credibilidad. No, no, yo No le doy tampoco. nada. Lo que sí comentábamos esta mañana es que era probable que ese discurso se difundiera por determinados sectores, Sí, es verdad que se como han es difundido. lógico, ¿no? Sí, se ha difundido de manera bastante amplia en ciertos sectores, pero en realidad no tanto. No es lo que. Eso, que básicamente que no. Yo no le daría mayor importancia. Yo creo que además hay un mensaje diferenciado entre, digamos, el sector más político de Kiev, ¿no? Como he dicho, de Podolyak, y luego el GUR, que es, bueno, Budanov, la inteligencia militar, que sí que van un poquito más a su agenda, ¿no? Mucho más desestabilizadora o intentar marcar otro tono, ¿no? Que es diferente al de sector ya más político o incluso militar, ¿no? Em, Más allá de eso, pues bueno, mira, por ejemplo, la portavoz del Ministerio Exterior ruso, María Zaharova, también ha apuntado incluso a Occidente. Durante 10 años, cito textualmente, durante 10 años Occidente ha transformado Ucrania en un centro de difusión del terrorismo y los terroristas intentaron huir allí tras el atentado en la región de Moscú. Básicamente eso. Vamos, que el mensaje está ahí, o no apuntando directamente a Ucrania, pero sí dejando entrever que ha tenido algo que ver. El hecho es que, según los servicios rusos, el FSB, han pillado como he dicho, lo que ha dicho Putin, ha pillado a los 11 sospechosos, Sí. 4 de ellos en el tiroteo, directamente implicados. Los han cogido en Briansk, que es, bueno, creo que es en Bielorrusia, es cerca de la frontera, ¿no? Está cerquita. Y bueno, les han salido imágenes filtradas de interrogatorios, un poco imágenes duras, todo hay que decirlo, básicamente diciendo que lo que ellos han hecho este atentado, ¿no? O sea, lo confesaban supuestamente, por 500.000 rublos, que creo que son cinco Sí, mil dólares, más o sí, que menos. se los Y habían que ofrecido en Telegram. sí, por Telegram. Menudo día, ¿no? Y
Ya, Menudo ya lío no, aquí también. en España no va a ser posible. Y eso, y que les hayan proporcionado armas, pero que no les habían dado, digamos, un objetivo claro, en el sentido, tienes que matar a tal, ¿no? Simplemente causar el mayor número de muertos, ¿no? Aparte de ello, así como novedad, AMAC, que es como un medio vinculado a Estado Islámico, a ISIS, ha publicado la foto de los cuatro presuntos yihadistas y luego un texto básicamente reclamando la autoría del mismo atentado, ¿no? Digamos que por ahí están los tiros. Nos Yo, ¿sí? preguntaban, nos Sí. preguntaban si le damos fiabilidad a esto. Hay que tener en cuenta que eh, lo que decimos siempre, ¿no? Cuando hay noticias en desarrollo, lo que se sabe y lo que son interpretaciones. Ese comunicado que comenta Pablo, esto no es una hipótesis, el comunicado existe. El comunicado se ha vertido y es público. La hipótesis de hasta qué punto puede ser efectivamente autoría de ISIS, más allá de que lo reclamen o no, bueno, no podemos confirmarlo por ahora, es una de las hipótesis. Lo que sí es cierto es que ISIS ha hecho ya atentados previamente en Rusia. Y bueno, de hecho, hace 2 semanas hubo que no sé, que se pasó desapercibido, pero hubo como una especie de, creo que fueron varios tiradores, no puedo dar más información porque lo he visto de pasada, que se atrincheraron creo que en un centro comercial aproximadamente y estuvieron ahí disparando bueno, estuvieron en Rusia, en una parte de Rusia, y tuvieron que llegar, pues eso, los servicios de seguridad rusos y estuvieron bastantes horas tiroteados contra ellos. No sé si me suena que también reclamaron un grupo yihadista esa acción. Pero bueno, sí, quiere decir que no hay que extrañarse en el sentido de que Rusia sea un objetivo de ISIS o de cualquier grupo yihadista, porque bueno, porque Rusia ha sido uno de los principales enemigos de ISIS, su campaña en Siria, por ejemplo, Sí. o en otros lugares de Oriente Medio o África. Por tanto, no es extraño y hay que recordar que dentro digamos, de las fronteras de Rusia, incluso en Rusia, hay multitud de población musulmana o islámica que, bueno, que pueden ser objetivo de captación de estos grupos. Se sabe, o se ha dicho las fuentes rusas, los medios rusos, que los 4 sospechosos de los presuntos actores del atentado son de Tayikistán. O sea, no son rusos, son tayikos. Sí, esa hipótesis Así la teníamos como. además esta mañana. Mm. Compartíamos aquí. Luego, la hipótesis de Ucrania, yo sinceramente no sé, así de pronto no me parece muy plausible que haya sido directamente Ucrania. Puede que hayan intervenido, pero yo no lo veo tan plausible, no lo sé, o sea, que yo me mantengo con la duda. Lo que sí que veo que es que la intencionalidad política de Rusia, yo creo que va con el objetivo de a lo mejor realizar una mayor movilización en la guerra. Porque ha habido un cambio de discurso tras las elecciones que ha habido la semana pasada, ha habido un cambio de discurso bastante patente en Rusia, ¿no? El liderazgo ruso. Por una parte, la movilización que ha anunciado el ejército ruso por parte del ministro de Defensa Shoigu, que lo comenté en el último directo, como he dicho, que se hablaba de que iban a movilizar entre 200.000 y 300.000 más soldados, es decir, que iban a ampliar el ejército. Y luego, otra novedad así importante es que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había dicho, creo que era la primera vez que lo decía, que lo de Ucrania era una guerra, no era una operación militar especial. Decía que había pasado de una operación militar especial a una guerra tras, digamos, debido a la intervención de Occidente. Yo creo que eso es un cambio de discurso bastante importante. Sí. Y luego pues este discurso por parte de las élites del Kremlin y sobre todo Putin, pues puede señalar que van a buscar hacer a lo mejor una movilización más general de cara a la guerra de Ucrania, sobre todo en un contexto en el que Europa y sobre todo Macron está teniendo un discurso mucho más, digamos, de escalada, ¿no? En la guerra. Yo creo que dentro del contexto, más allá de si ha sido Ucrania o Ucrania no ha tenido que ver, pero yo creo que las consecuencias políticas, yo creo que están ahí, básicamente. Sí, sí. Sí, sí, además en un contexto en el cual nos preguntaban, ¿no? ¿Qué podría ganar Sí. Ucrania interviniendo, facilitando algo como esto? De hecho, es complejo, ¿no? Contestar esta pregunta porque
Ucrania probablemente no tendría la capacidad con un ataque de estas características de dañar lo suficiente a Rusia, pero por supuesto sí que podría generar, en caso de que la vinculación sea clara, una escalada muy importante, que no sé en qué posición podría o desde qué perspectiva podría beneficiar de alguna manera a Ucrania. Pero bueno, es una duda que está Bueno, ahí. el objetivo el objetivo que se plantea es el de básicamente desacreditar al poder ruso y de desestabilizar al Estado ruso y demostrar que efectivamente que no, que Que el son poder más ruso no es tan frágiles, fuerte como aparente. claro. ¿Perdón? Que son más frágiles y más después de la victoria de Putin. Intentar desacreditar un poco la Exactamente. fortaleza del propio Estado ruso, del establishment ruso. Es, claro, es una. A ver, el objetivo es desestabilizar y básicamente llevar la guerra al territorio ruso por Claro. varios medios. Esto se ha hecho. Es decir, que esto también es una estrategia que está teniendo Ucrania con los ataques a Belgorod, por ejemplo, y con los ataques a las refinerías eh, rusas. Por tanto, efectivamente, esta estrategia está ahí y eso se encuadraría dentro de esta estrategia. Esa es al menos la posibilidad que yo veo, que sería la intención ucraniana. Claro, es complicado. Yo personalmente no me animo a decir que si ha sido Ucrania quien ha tenido algo que ver o no, no tiene nada que ver. A mí me parece, me resulta bastante difícil. Yo me inclino, primero me voy a inclinar por el no por el momento, por lo que yo he visto, o por el modus operandi, sobre todo también, ¿no? Del atentado. Las autoridades rusas dicen además que ha sido bastante bien preparado, que ha sido una cosa preparada y que ha recibido ayuda del exterior. Posiblemente sea el caso, que haya recibido ayuda del exterior, que haya sido Ucrania u otro actor. Difícil saberlo, pero seguramente sí. Seguramente sí. También lo que demuestra, yo creo, es una que yo lo he puesto en Twitter, que es un fallo de seguridad bastante grave por parte de Rusia, provocado también porque Rusia pues al final está poniendo muchos recursos de inteligencia, de seguridad en Ucrania, ¿no? Es un poco, no es lo mismo, pero es parecido a lo que ocurrió con Israel el 7 de octubre, ¿no? En vez de estar atentos a lo que podía pasar con Hamas en Gaza, pues los servicios de inteligencia y de seguridad israelíes y políticos estaban más centrados en apoyar a los colonos en Cisjordania y evitar y protegerles básicamente para que siguiesen haciendo sus asentamientos ilegales y sus acciones contra los palestinos en Cisjordania. Esto es un poco, no es lo mismo, pero es parecido, ¿no? Sobre todo que es también cercano en el tiempo. Bueno, teníamos alguna que otra pregunta. Sí, Bueno, unas cuantas, la verdad, bastantes de hecho. Antes le quiero vale. agradecer a Andrea por esa suscripción con Prime. Le quiero agradecer a Ima98, a Kellar por su segundo mes con Prime. Gracias también a Davey por su segundo mes también con Prime. Luego en un ratito hablamos más de esto, pero bueno, por ahora que sepáis rápidamente que estas suscripciones que nos van acercando a esa primera meta que tenemos en este bloque de la tarde, pues son importantísimas, muy importantes, lo sabéis bien, para el trabajo que estamos haciendo aquí en Twitch, que entre ellos es, pues hoy abrir dos directos en sábado, en horarios un poco locos, teniendo que trastocarnos un poco la organización de la vida de los miembros del equipo, porque hay que estar aquí contando esto, porque la importancia puede ser muy grande. Pero bueno, todo esto que estabas contando, Pablo, casa muy bien con la pregunta que evidentemente es una de las más repetidas en el chat, que es, bueno, digamos, el elefante en la habitación, ¿no? ¿Por qué ha habido embajadas que sabían esto? O bueno, no que sabían esto, matizo la pregunta, me he equivocado aquí, no estoy diciendo que supieran esto. ¿Por qué ha habido embajadas que días antes habían publicado advertencias en la línea de lo que ha pasado hoy? Porque evidentemente puede ser una casualidad, las casualidades en la historia han existido y puede no ser una casualidad. En cualquiera de los dos casos, si se confirmase que no es una casualidad, si se confirmase que estas embajadas tenían algún tipo de información que no prestaron al servicio, al propio Estado ruso, evidentemente eso podría generar algún tipo de escalada. Por tanto, lo que comentas siempre tú, Pablo, independientemente de las versiones, lo importante es la versión que se imponga en cada uno de los actores y cómo ello trae consecuencias políticas y consecuencias en términos de escalada. Entonces, esta cuestión de las embajadas nos lo han preguntado, evidentemente, numerosas veces en el chat. Yo no te puedo decir por qué razón las embajadas han anunciado eso. Puede que tuviesen información privilegiada, etcétera, que decir que también no es extraño que las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido tengan inteligencia sobre Rusia y sobre sus alrededores.
quiere decir que no es extraño. Lo que se comenta, lo que yo he leído es que al parecer los servicios de inteligencia estadounidenses enviaron un aviso a Rusia de esto, ¿no? Dijeron, oye, que había que tenían información de que podía producirse un ataque de este tipo, ¿no? Y supuestamente las autoridades rusas lo desestimaron, ¿no? Y de hecho se habla de que Putin dijo que era una especie de chantaje, ¿no? Yo personalmente no te puedo decir por qué o no, pero bueno, ¿por qué, quiero decir, por qué tienen esa información? No, yo entiendo que pasa dentro de la capacidad que tienen los servicios de inteligencia occidentales. Lo que sí que es verdad que yo opino es que, evidentemente, en un contexto en el que Rusia está más atenta a Ucrania, que está, pues si tiene muchos recursos mirando a Ucrania, y está, pues eso, pues centrado en ese foco, pues otros actores, como digo, como en este caso el Estado Islámico, pues pueden aprovechar ese impasse, ese contexto, para, digamos, realizar un tipo de acción de este tipo, muy propagandística y muy, digamos, bastante importante, ¿no? Que estamos hablando de más de 100 muertos en la plena región de Moscú y cientos de heridos, y bueno, como una forma también de dar el do de pecho y decir que todavía seguimos, que el Estado Islámico sigue siendo una amenaza y que sigue siendo una fuerza importante a tener en cuenta, ¿no? Y que bueno, y que aprovechan, como digo, un momento en el que los servicios de inteligencia rusos pues están ocupados en Ucrania. O las fuerzas de seguridad, que al parecer también yo he leído que ha habido bastante retraso en cuanto ha tardado, digamos, las fuerzas de seguridad rusas en actuar cuando se ha producido el atentado, ¿no? Digamos que eso es lo que yo opino. Sí, a ver, en realidad algunas de las hipótesis que están encima de la mesa son bastante creíbles, ¿no? O sea, uno podría entender, como ha comentado Pablo, por qué el Estado Islámico tendría interés en hacer el atentado ahora y justamente en Moscú, en la zona metropolitana de Moscú. Sí, También uno podría entender razones por las cuales Ucrania podría haber tenido una intervención y también razones por las cuales podría haber evitado eso, ¿no? También se podría entender el tema de las comunicaciones, de los avisos que habían hecho los distintos servicios de inteligencia. Todo tendría un cierto sentido. Es decir, de momento ninguna de las hipótesis es particularmente descabellada, lo cual no quiere decir que todas sean verdad. Algunas será verdad y el resto no, evidentemente. Pero en cualquier mm, caso, había una de las cuestiones que estaban poniendo mucho en el chat encima de la mesa y que tú también la has comentado y es interesante, ¿no? Hay que entender que efectivamente es probable que los distintos servicios de inteligencia tuvieran información esta o parecida o alguna información filtrada porque la presencia de estos servicios de inteligencia en Rusia es de una larga data. Entonces, no sería descabellado pensar que esta información o una más o menos en esta línea, no necesariamente concreta, pero en esta línea, la podrían haber tenido. Esta mañana Ale lo comentaba, ¿no? Los servicios de inteligencia, por supuesto, Estados Unidos, por ejemplo, últimamente, en los últimos años, se han desarrollado bastante en suelo ucraniano, pero en suelo ruso llevan siendo pesados, llevan teniendo una importante presencia muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo. Entonces, no es en absoluto descabellado que los servicios de inteligencia tengan esta información, ¿no? Otra cosa es el teléfono rojo, cómo haya podido funcionar o mal funcionar, o el caso que se le haya hecho o no. Esas son otras cuestiones que las vamos a ir sabiendo. Pero bueno, se suscribía hace un par de minutitos Helps90 y aprovechaba para preguntarnos de nuevo por la cuestión de la falsa bandera, que aquí hemos dicho es que hemos hablado de esto nada más empezar el directo hace unos minutos. Que la cuestión de la falsa bandera se sabía que era una hipótesis que iba a estar encima de la mesa. Y efectivamente así ha sido. Ha habido sectores sobre todo el bando ucraniano, que lo han puesto encima de la mesa. Pero por ahora no. Por ahora. A ver, no hay muchas pruebas en esa dirección. A mí por ahora me costaría bastante creerlo. Me habéis dicho no antes me al lo creo. principio el tema del sonido de las notificaciones, pero creo que era al principio, ¿no? Porque Sí, o bajar el sea, volumen, yo, ¿os parece? Pregunto al chat, ¿está muy alto? Es que generalmente, últimamente lo estábamos teniendo a este volumen y no molestaba. Entonces no sé si es una cuestión minoritaria o si en general preferís que lo bajemos. O sea, a ver, tiene que escucharse algo las notificaciones, ¿vale? Bajarlo al mínimo no lo vamos a hacer, pero un pelín muy alto, jeje, está un poco alto, sí, mira, vale, perfecto. Lo vamos a poner aquí al 15, a -15. Estaba a -11, lo pongo a -15. Venga, veamos. Cuando suene una notificación nueva, pues volvemos a comprobar, ¿vale? Pero bueno, algo se tiene que escuchar. Gracias, por cierto, ahí a
Captain Marmota, por ese segundo mes en nivel 1. Muchísimas gracias. Luego hablamos del tema subs y tal, pero bueno, muchas gracias, no solo por la subs, sino porque has despertado ese debate en el chat sobre el tema del sonido. A ver, ¿qué más Sobre tenemos el. por aquí? Y bueno, sobre la falsa bandera, también es que yo, sinceramente, si hubiera sido una falsa bandera, no creo que hubieran dado la imagen. O sea, quiero decir que han tardado cuánto tiempo los servicios de seguridad rusos en capturar a los sospechosos. Tardó mucho. Yo entiendo que si hubiera sido una falsa bandera, los hubieran cogido o prácticamente a las horas. No hubieran dejado hacer toda la masacre o luego haber dejado escapar más allá de Briansk, ¿no? Que quiere decir que no lo veo no lo veo posible porque además no creo sinceramente que necesite eh, que el Kremlin o Rusia digamos, un tipo de atentado en este sentido como para mandar un mensaje contra Occidente o intentar escalar la guerra de Ucrania, que dice que yo creo que digamos que ellos se creen que ya después de las elecciones en las que ha ganado aplasta con muy contundentemente Rusia, Putin, ya tienen la legitimidad. Por tanto, no lo veo. Además que al final lo que estás dando es una imagen de inseguridad y de no fiabilidad al haber, pues bueno, al haber ocurrido este tipo de atentados que ha sido bastante grave. Quiero decir, es un atentado muy grave, como digo, ha habido muchos muertos, ha sido la región de Moscú, por tanto, es el pleno corazón de Rusia. Quiero decir que si hubiese una falsa bandera, quizás hubiera sido la frontera con Ucrania o algo así. No creo que, me parece demasiado demencial y en el sentido que no creo que a Rusia le interese para nada mostrar este tipo de debilidades, vamos, mi opinión. Vale, vamos a ver alguna preguntita más. Vamos a ir con alguna ronda. Posibilidad de que haya un conflicto gordo en Occidente. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Lo que estamos contando últimamente es esa escalada retórica, al menos por parte de determinados líderes, ¿no? Eh, pero bueno, que por ahora es eso, es una escalada retórica. Y hay que tener en cuenta, por cierto, lo que comentaba también Al esta mañana, las desescaladas siempre se dan por detrás. Es decir, puede haber una retórica de escalada y que al mismo tiempo se estén negociando los términos de una desescalada. No digo que eso esté pasando, ¿vale? Pero que no siempre la retórica refleja lo que en realidad se está negociando. Hay que tener un poco de también doble de mano en ese sentido. Bien, nos pregunta Rauru por reacciones internacionales. Bueno, pues evidentemente a lo largo que han pasado las horas ha habido muchas más. Es cierto que en un primer momento, Pablo, buena parte de las reacciones internacionales eran sobre todo de socios, de aliados firmes de Rusia, ¿no? Los primeros que salieron a condenar. Pues estoy pensando en Y Nicaragua, tarda mucho tiempo, sí. Venezuela. Mm. Pero De bueno, hecho, de hecho, por ejemplo, Francia, Macron no ha dicho nada hasta esta mañana. Quiere decir que ha tardado mucho tiempo. Igual que los líderes europeos, por ejemplo, Charles Michel, con el Consejo Europeo, Josep Borrell. Josep Borrell, creo que no sé si ha sido. Pero bueno, muchos líderes europeos hasta esta mañana no han dado sus condolencias digamos, por las muertes en los atentados. O sea, han tardado bastante, sí, han tardado bastante. vamos a ver, ¿tardaron tanto tiempo en detenerlos para ver hacia dónde se dirigían en su ida? Bueno, a ver, tampoco no tardan mucho realmente, ¿no? Supuestamente ha sido por la mañana cuando les han pillado. Se han tardado menos de 12 horas. Sí. Pero bueno, es una... Yo creo que era sobre las 9 de la mañana. Y el Claro, atentado creo que fue a las 7 o algo así. podría ser una posibilidad. Los vídeos... A ver, ahora se está difundiendo mucho vídeos de... En teoría, bueno, sí, de uno de los detenidos. Yo he visto uno, no sé si hay más, de uno de los detenidos que, al cual le interrogaban, ¿no? Que eso lo hemos comentado al principio, de la información que daba, de que en principio habría sido una cuestión de... digamos, pues le habrían ofrecido una cantidad específica de dinero, medio millón de rublos creo que era, no, sí, medio millón de rublos creo, a través de la aplicación Telegram y bueno, pues habría aceptado. Lo que pasa es que todavía no habría sido cobro pago por adelantado. Eso es un poquito lo que sabemos por ahora. La mitad, supuestamente, Sí, exacto. han dado. Eso es lo que dice él. Sí, sí. Sí. A ver, es un interrogatorio, es cierto, evidentemente, bajo coacción, ¿no? Claro, claro. Que esas declaraciones siempre hay que cogerlas con pinzas porque uno nunca sabe,
si están Claro, declarando, evidentemente. por ejemplo, Y luego hay para salir vídeos, de la situación. claro, y luego hay vídeos que no los hemos publicado, evidentemente, que son de tortura. Es decir, que Claro. están ahí, ¿sabes? No voy a decir nada más, pero bueno, que son bastante duros y fuertes. No, no, pero y que además que lo que tienen además ese tipo de interrogatorios es que su fiabilidad. Al final la persona está condicionada por querer parar esa situación, ¿no? Física. Y Mm, puede decir respuestas no tanto pensando en decir la verdad o no tanto pensando necesariamente en engañar, sino más bien pensando en la respuesta que más me acerque al final de esta tortura física. ujú. Entonces, bueno. Vale, más preguntitas por aquí. No sé si que comentan del tema conspiración ahí en el chat. Ahora voy a revisar. Ya sabéis que en este chat somos poco amigos de las conspiraciones, así que solemos sacar el martillo a pasear. El martillo del van, en este caso. Bueno, muchas gracias también a Village por esas dos suscripciones de regalo. Se estaba quedando atrás en relación a TIC, el gran regalador de suscripciones de este mes. Entiendo que para probar ese volumen, entiendo que está bien, ¿no, Village? Muchas gracias en cualquier caso. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, alguna pregunta más. Nos preguntan, por ejemplo. Bueno, nos pregunta si sabemos algo de la CIA, de implicación de la CIA. De eso de momento no tenemos información, ¿no, Pablo? La implicación de la CIA en que en el atentado. O en el atentado o en avisos previos. Yo creo que ambas cosas se pueden comentar. Supuestamente la inteligencia americana, como he dicho antes, había avisado a Rusia de hace 2 semanas, o un par de semanas, días, de la posibilidad de que hubiese un atentado de este tipo. La implicación de la CIA en este atentado, pues yo sinceramente, de momento no. Mi respuesta es no hay ninguna información al respecto. Y yo no, vamos, no lo compraría ahora mismo para nada ese argumento o esa información. Luego es verdad que una cosa que han dicho en el chat, que es verdad que, por ejemplo, Rusia había desmantelado varios atentados creo que ha sido este mes o recientemente en Rusia, creo que fue en una sinagoga y luego en otro lugar. Quiero decir que no Sí. o sea, que decir, eso es algo que se sabe de hace unos días y tal. O sea, que decir, recientemente ya Rusia ha desmantelado atentados. Es que Rusia ha sido uno de los grandes focos de terrorismo, de recepción del terrorismo islamista, o de los atentados Mm, islamistas. Eso hay que tenerlo en eso cuenta. es verdad. Por eso, aunque la hipótesis de la autoría de ISIS no la podemos confirmar, desde luego sí hay cuestiones que apuntan en esa dirección y por eso hay otras cuestiones, por ejemplo, como la de la falsa bandera, que de momento no tenemos mucha información que apoye esa tesis, ¿no? De hecho, es que la acusación de falsa bandera siempre está ahí. La acusación de la falsa bandera está permanentemente cada vez que pasa algo. Acordaos, en octubre también estaba la lógica de si podía haber sido un ataque de falsa bandera por parte del Estado de Israel, aquellos ataques de Hamas, tras los cuales Y se no, produjo no, la sí, sí. escalada por parte de Israel en Gaza. Entonces siempre esa tesis está encima de la mesa, ¿no? Siempre entendemos la pregunta porque es una posibilidad, ha habido a lo largo de la historia, pero por ahora no hay mucha información que vaya en esa dirección, la verdad. Y nos preguntan que qué tiene el Estado Islámico contra Rusia si es por Siria. Bueno, a ver, evidentemente el peso que ha tenido Rusia en las operaciones contra ISIS en Siria, bueno, juega un papel determinante en lo que ISIS han hecho Y en la lista de atentados de porque ISIS en Rusia. dice que para ISIS cualquiera que no siga su doctrina es un traidor y hay que destruirlo. Quiero decir que no Claro. es una cuestión. Y encima, además, y no solamente es una cuestión, es que también va para los musulmanes, chiíes o incluso suníes que no siguen su doctrina. Quiero decir que hay que recordar que también ISIS se pegaba a tiros y hace atentados contra Al-Qaeda. Podría Sí. ser, digamos, que era, digamos, la filial con la que estaba vinculada antes, o digamos que ISIS viene en muchos casos de dirigentes de Al-Qaeda, etcétera. Quiero decir que no, pues imaginaos Rusia con esa historia que tiene en Oriente Medio, en Siria, en otros lugares, que evidentemente ha luchado contra ISIS, además del hecho que es una gran potencia y que tiene mucha implantación del cristianismo, ¿no? Ortodoxo, por tanto, pues evidentemente es un objetivo bastante claro también de ISIS.
Vale, nos preguntan ahí, gracias ahí, por cierto, por esas subs y por la donación de bits. No sé si quieres, Pablo, que vayamos con una promo, así a modo de descanso, y dejamos que el Sí, chat recargue con las preguntas, que ya toca. sí, Bueno, pues vamos con una pequeña perfecto. promo. La digo muy rápidamente. Gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo en este ratito. Aprovecho antes de la promo para agradecer a Mónica por esa sub con Prime, quinto mes aquí con nosotros. Y gracias a Captain Marmota por esa donación de 100 bits. ¿Nos dejas una pregunta? Pues ahora cuando acabe la promo será la primera que leamos para agradecerte esos bits que nos dejas ahí en el chat. Bueno, básicamente muy rápido para apoyar este contenido, si queréis apoyar el contenido que hacemos en Descifrando la Guerra, que ya sabéis que somos un medio de análisis internacional plenamente independiente, que ni partidos políticos, ni organizaciones internacionales, ni estados, ni empresas privadas, ni nadie que pudiera condicionar lo que decimos nos pone dinero. Por ende, podemos contaros todo con total independencia, con total rigor y en estos horarios adaptados a la actualidad, ¿no? Y no tanto a lo que nos definan quien nos pudiera poner el dinero, ¿no? Como nadie nos lo pone, como simplemente nos subsistimos a través del apoyo que nos dais vosotros, pues podéis hacerlo posible, podéis seguir haciendo Descifrando la Guerra posible, en primer lugar con lo que podéis aportar aquí en Twitch. Lo que nos donéis aquí en Twitch a través de donaciones de bits, suscripciones, etcétera, es exclusivo para Twitch. Hace posible el contenido que hacemos aquí en la plataforma, ¿vale? Podéis, como digo, suscribiros con Prime, que es, ya sabéis, totalmente gratuito. Si tenéis una suscripción de Amazon Prime, tenéis derecho a otorgar a cualquier canal de Twitch una suscripción que no os cuesta absolutamente nada, pero que a nosotros nos apoya económicamente. La encontráis si le dais a, creo que es volver a suscribirse y ahí dentro encontráis lo de Prime. Lo han cambiado un poco, lo han hecho un poco lioso, pero bueno, se encuentra si indagáis un pelín. Y si no, las suscripciones de pago, nivel 1, nivel 2 o sobre todo nivel 3, si queréis darnos un apoyo extraordinario, a nosotros nos facilita muchísimo el trabajo, porque no solo económicamente nos da más porcentaje, más cantidad y más porcentaje dentro de esa cantidad, sino que además nos mejora, nos da unos puntos que nos mejoran la relación con Twitch. Si nosotros llegamos a 350 suscripciones de pago, es decir, todas las suscripciones a excepción de las de Prime, podremos obtener un porcentaje mejor, podremos quedarnos con un porcentaje mejor, más alto, de lo que generamos aquí en la plataforma, que para nosotros, pues como podéis imaginaros, sería un salto muy importante. Gracias, por cierto, ahí a Alesansan90, muchísimas gracias por darnos tu Prime. Y si no, si queréis apoyar, por supuesto, a todo Descifrando la Guerra, a toda la estructura de este proyecto, ya sabéis que estamos en Twitter, en Telegram, en Twitch y sobre todo en la página web, que es el núcleo del proyecto de Descifrando la Guerra, tenéis ese QR al cual podéis acceder, evidentemente, si lo escaneáis, y también podéis acceder a través de este link que estoy compartiendo en estos mismos momentos en el chat. Perdón, me he equivocado con el, con el, con el código. Ahí está. Podéis acceder a ese apartado de suscripciones de la página web, donde vais a encontrar los planes que ofrecemos para aportar vuestro granito de arena y además llevaros algo a cambio. Lo que obtenéis con las suscripciones son contenidos exclusivos como la newsletter que os llega todos los fines de semana a vuestro correo, y la tenéis también en la web, donde os contamos lo más importante de cada región de la última semana. Vais a poder acceder a los artículos exclusivos. La mayoría son en abierto, pero algunos son en exclusivo justamente para favorecer y para recompensar a esos suscriptores en la página web. Y si no, también podréis acceder a los distintos seminarios que hacemos cada cierto tiempo, que este que vais a ver ahora en pantalla es el que vamos a abrir. Entonces, bueno, pues podéis darnos, como digo, ese apoyo en la página web. No sé si alguien está suscrito a la web, a la página web de Descifrando la Guerra, que nos lo ponga por el chat, y si os suscribís ahora en este ratito, pues decídnoslo por el chat y así os podemos agradecer de la misma forma que os agradecemos las suscripciones aquí al canal de Twitch. Nosotros lo recomendamos mucho, es el mayor apoyo que nos podéis dar, esas suscripciones en la página web, es el más estructural y además vosotros obtenéis un montón de contenido a cambio. Ahí ve a Morishi que está suscrito. Bueno, pues muchas gracias. Espero que estéis disfrutando de los contenidos que sacamos ahí en la web. Y nada, lo último ya, recordad que quienes estéis suscritos aquí al canal de Twitch podéis acceder a los directos exclusivos que hacemos para los suscriptores. La mayoría de nuestro contenido en todas las plataformas es gratuito, también aquí en Twitch, casi todos los directos son en abierto, pero los viernes al mediodía, hora peninsular española, a las 12 del mediodía, abrimos directo solo para los suscriptores, un directo más íntimo, por así decirlo, donde hablamos con vosotros, os respondemos preguntas y demás. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, por hacer a Descifrando la Guerra posible.
Veis ahí el objetivo de este primer bloque que teníamos para hoy, solo a 2 subs, así que seguro que alguien se encarga de suscribirse y llegamos a ese objetivo. Bueno, vamos a volver entonces. Mira, nos pone sobre la mesa. Vamos a volver con la pregunta de Captain Marmota, que ha donado esos bits, y después seguimos con lo que ha comentado el chat. Dice: En inteligencia, ¿cómo se analiza ahora este atentado para que el dato no mate al relato? Rusia, si quiere credibilidad, debe ante la opinión pública demostrar la autoría antes de decidir. Nos preguntaba ahí Captain Marmota. Entiendo que se refiere a la relación que puede haber entre los distintos relatos que puede haber de este ataque y lo que sea efectivamente lo que se sepa. La información, cómo va a fluir, cómo podemos estar seguros dentro de un tiempo quizá de la autoría, y por eso siempre hacemos esa separación, ¿no? Una cosa es la autoría efectiva, que eso entendemos que con el tiempo probablemente podremos estar más o menos claro de quién ha sido y de qué actores han intervenido. Pero en el mientras tanto, las sospechas, las suspicacias, las acusaciones, eso va a marcar ya la agenda internacional. Va a definir ya posibles escaladas o posibles desescaladas. Eso es importante, independientemente de lo que luego se sepa. Y yo lo he comentado antes, que al final aunque Ucrania no hubiese tenido nada que ver, ya parece que el mensaje de las autoridades rusas, sobre todo de Putin y otros más del establishment ruso, es apuntar hacia Ucrania. Y eso evidentemente va a tener, se entiende que va a tener consecuencias. Sobre todo en este contexto de guerra y de sobre todo de justo tras las elecciones, justo tras anunciar un ampliamiento del ejército, justo tras declarar el Kremlin que ya no estamos en una operación militar especial, sino en una guerra. Es Una decir, guerra. que eso quiere decir que en una guerra que ya se puede hablar de incluso de que puede haber una movilización total. Yo estoy poniendo escenarios. No quiere decir que vayan a cumplirse o no, pero quiere decir que ya el Kremlin puede sentirse legitimado para hacer una ley marcial, las movilizaciones totales, mayor incluso esfuerzo de la industria militar, que es verdad que está ya a muy buen rendimiento, a un gran rendimiento, pero incluso más, quiere decir que ya es poner los incentivos y los ingredientes para subir más la implicación y los recursos que pueden poner Rusia sobre la mesa en Ucrania, ¿no? Porque al final antes, en un momento en el que discursivamente decir que esto era una operación militar especial, no es lo mismo, por eso también se anuncia la movilización parcial, etcétera, pero ahora estamos en un lenguaje mucho más claro de guerra. No solamente de guerra contra Ucrania, sino guerra contra Occidente. Por tanto, los esfuerzos que a lo mejor se requieren para luchar contra Occidente son mayores. Yo creo que son diferencias discursivas que pueden, digamos, hacerse notar en actos y en qué movimientos puede hacer Rusia o no, también teniendo en cuenta en un contexto en el que Europa habla de industria de prepararse para la guerra, de hacer una industria de guerra, de que la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania, por tanto yo creo que el contexto también tiene mucho que ver con todos los discursos y evidentemente, pues de momento Rusia no ha presentado ninguna prueba de que hayan sido o Ucrania tenga algo que ver. Solamente lo han anunciado, pero no ha presentado ninguna prueba. Lo que sabemos es lo que sabemos, que prácticamente por los medios rusos, que es verdad que hemos visto las imágenes de los supuestos terroristas, etcétera, y luego está la cuestión de saber si de verdad el Estado Islámico lo que reclama es verdad porque lo han hecho o simplemente están buscando, digamos, publicidad. Como digo, realmente, y digamos, es triste o por así decirlo que lo diga yo, pero digamos, sabemos más lo que no sabemos que lo que sabemos, por así decirlo. Y es muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que ha pasado tan poco tiempo y tampoco se pueden estar dando hechos de lo que ha ocurrido o no. Quiero decir que fijaos lo que ocurre con el Nord Stream, que eso ya ha pasado más de un año y todavía no sabemos quién ha sido, aunque hay indicios, evidentemente. O tenemos más información y más indicios, pero todavía no sabemos a ciencia cierta quién ha sido y puede que no lo sepamos nunca. Por tanto, Nos yo creo que lo pregun- importante es saber cuáles las sí. consecuencias políticas de momento de eso, ¿no? De esto, ¿no? Mira, te paso 2 preguntas, Pablo, Sí. que conectan además con la cobertura que hacemos de los frentes en Ucrania y quizás si quieres te pongo unos minutitos con el mapa por si quieres comentarlas. Porque mira, nos preguntaba primero, Xedux nos decía, por cierto, se ha confirmado que ha caído Ivanishke, muy cerca de Chasiv Yar, una cobertura que sabéis que Sí. hemos estado haciendo bastante de cerca, y al mismo tiempo Medulio nos comentaba, ¿es posible que Rusia como represalia realice un ataque contra uno de los frentes como golpe de efecto? Y nos preguntaban, pues, Kupiansk o el propio Chasiv Yar. Es una posibilidad, aunque yo creo que esa una posibilidad ya estaba, ¿no? Quiere decir que ya llevamos contando muchas semanas de que
de la posibilidad de que Rusia realice una operación a gran escala en la zona de Kupiansk, ¿no? Esto no solamente esto viene no solamente por las informaciones de que está desplegando un gran número de tropas, de soldados, de equipo, de tanques, de vehículos blindados y de sistemas de artillería, sino de que es verdad que ha ido retirando tropas o soldados de la zona de Avdiivka, de ese frente, después de haber conquistado la ciudad, ¿no? Y que puede que los rusos, pues, ahora mismo, cuando se acerque, digamos, esa solidificación del terreno, que recordemos que con la raputisa, con el barro, pues es muy complicado realizar operaciones ofensivas, pues realice a gran escala, aprovechando además pues esa incertidumbre de la ayuda occidental, esa falta de recursos, digamos que ahora mismo es el momento, o puede ser el momento ideal para realizar una operación a gran escala a la espera de que lleguen, primero de todo, los soldados requeridos de Ucrania y, segundo, los recursos militares que ha prometido Europa y que parece que va a enviar, sobre todo, por ejemplo, los cientos de miles de proyectiles de artillería, ¿no? Y digamos que ahora mismo es el momento, se abre la ventana ahora mismo para realizar ese tipo de operaciones militares y, sobre todo, también en un contexto, como digo, de donde Europa está diciendo que la crisis en Ucrania es existencial, ¿no? Por tanto, es relevante. Pero vamos, yo creo que yo tampoco lo vincularía tanto con el atentado de Moscú, sino seguramente es una cosa que ya lleva tiempo siendo planeada. Vale, volvemos entonces a la pantalla original. Vamos a ver alguna preguntita de nuevo. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, nos preguntan la posibilidad de que ISIS haya hecho esto, que Estado Islámico haya hecho esto, en términos de publicidad o de volver a estar en primera línea. Bueno, Pues sí, sí, por sí, supuesto, claramente. si lo ha hecho, es por eso. De ahí, tanto si lo ha hecho como si no, el reclamo tan rápido de la autoría. Si lo ha hecho y ha reclamado la autoría tan rápido, es por esto. Es porque busca de nuevo ponerse en primera línea. Y si no ha sido Estado Islámico, pero igualmente ha reclamado la autoría como ha hecho, también será porque está buscando de nuevo estar en primera línea. O sea que en cualquier caso, lo que nos dice los sucesos y la reacción de Estado Islámico, sea quien sea la autoría real, lo que nos evidencia es que Estado Islámico pretendía y pretende volver a la primera línea. Sí, que es una posibilidad muy grande, tanto si lo han hecho Estado Islámico como si no lo han hecho. Quiero decir que eso evidentemente, eso es relevante de cara a, digamos, que volver a estar en el foco, ¿no? Además, hay que recordar que hace no tanto hubo un atentado en Irán y también fue el Estado Islámico quien reclamó es la autoría del mismo. Es un modus operandi habitual de ISIS, aunque Mm. luego pueda no tener la autoría realmente. Sí, quiero decir que no es extraño. Siempre han ido reclamando todo, cualquier atentado que había, incluso aunque fuesen, digamos, lobos solitarios, ¿no? Quiero decir que también lo habitual era que a lo mejor no hubiese una conexión de verdad de que la organización en sí, por ejemplo, aficada en Siria o en Irak, en este caso, pues no tuviese de verdad vínculos reales o de planificación con ese atentado, pero a lo mejor es verdad que a lo mejor esa persona estaba radicalizada por internet o por otras vías, ¿no? Pero sí, que era muy habitual antes, sobre todo, que ISIS reclamase continuamente atentados. Yo recuerdo en Francia, en 2020, 2021, por ejemplo, ataques a iglesias o a catedrales, con uno o dos muertos, la muerte del profesor. Yo recuerdo que ISIS rápidamente también reclamó dichos atentados. ¿Eso quiere decir que tuvieron algo que ver? ¿O de verdad el que hizo ese asesinato fuese del ISIS o no? Pues bueno, aunque es verdad que esto es mucho más, digamos, es mucho más a gran escala. Nos pregunta Chedux si descartamos Mossad. Por ahora no hay mucha conexión Mossad, evidente, ¿no? Sí, no, la no tiene, implicación de no, Mossad. no, Al-Mossad ahora mismo está muy ocupado con otras cosas, además Sí. no veo qué interés puede tener en que haya un atentado en Rusia. No, y además que no hay información en esa dirección. O sea que por No, yo ahora no he visto nada al no es una respecto, nada. hipótesis. No llega ni a hipótesis. Se sabe más o menos, dice Morishi, se sabe más o menos cómo se organiza actualmente el ISIS desde que ya no tienen territorio, en qué país pueden estar la cúpula, si es que existe como tal. No sé si, Pablo, si tú has seguido esto. Sé que No, tenemos compañeros no que lo han tengo ni estado idea. siguiendo. Así que, No, guárdate la la verdad es que pregunta, no tengo Morishi, ni porque idea. alguna otra ocasión que estemos con algún otro compañero, seguro que sí. Son todos los que están Yo entiendo, siguiendo.
por lo que yo entiendo, el final del califato ha significado que a lo mejor ISIS ahora mismo opera digamos, en territorios más regionales o nacionales. Es decir, que ya no hay una cúpula como tal dirigente, que de verdad que pueda tener ramificaciones en toda, o digamos coordine a las diferentes células, etcétera, sino que ahora es una cuestión más descentralizada y con mucho menos peso, pero bueno, que siguen operando. Quiere decir que no. Yo creo que, más o menos, yo creo que es eso. Lo que al perder esa estructura que tenían y esa capacidad que tenían, pues se han vuelto algo más a la clandestinidad, ¿no? No tanto a la ocupación del territorio o la intención de ser un estado en sí mismo, ¿no? Vamos a ver qué más. Mira, Pablo, volvemos al mapa. Nos pregunta Mestice, cuando escale Rusia, si es que escala, ¿cuánto de territorio pensamos que... vamos, traduzco la pregunta. ¿Cuál sería el horizonte de conquista de territorio o de toma de territorios actual de Rusia en Ucrania? Bueno, yo opino que, ya lo hemos dicho varias veces, que el Dnieper. mínimo que yo creo que Rusia pone sobre la mesa es los 4 oblasts que se han anexionado recientemente, es decir, Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, más Crimea. Yo creo que ese es el mínimo que ellos van a reclamar. Ya como máximos, pues, o que ellos busquen, pues será, pues entiendo que Kharkov, puede que Dnipro, y evidentemente pues sí, en un mundo ideal, pues Odessa y Nikolaev, Jo, supongo que también. Para no, quitamos. no pides tú ni nada. Claro, o sea, yo creo que ese es el escenario ideal en lo que se manejan Moscú, en el sentido de cuál es mi objetivo final. Más allá de eso, no creo que tenga ningún interés en conquistar todo Ucrania, porque es un gasto de recursos enorme y sobre todo en una población inmensamente que va a ser tremendamente hostil en el oeste. Y no lo creo. Y yo creo que no, más allá de lo que estoy comentando, que estamos hablando de 7 8 Blas, que es muchísimo. Ya no creo que vayan a reclamar más, o si pueden o no creo, vamos, no creo que Claro, llegue incluso ni a Kiev ni mucho menos. Yo creo que eso ya, esa zona no lo ven viable para ellos. el río Dnieper que lo ponían, lo traían en el chat, evidentemente es una buena referencia. Ujú. Pero bueno, Vamos digamos a ver. que yo entiendo que lo mínimo que van a buscar los rusos es los 4 blasts que he comentado y Crimea. Vale, vamos con alguna pregunta. Yo voy a moderar el chat, que no sé qué acusaciones estoy viendo por el chat, entonces, por si acaso, voy a sacar un ratito el martillo si es que hace falta, Pablo. Así que si quieres encargarte responder algún par de preguntas Bien. del chat. Venga, vale. Me Muy vais a bien. haber distraído, Vale. pero en realidad pongo en modo policía, ¿eh? No sé si os va a hacer falta, pero por si acaso. Yo es que no he estado muy atento al chat, la verdad. Así que no te puedo decir. Vale, ¿cuál sería la respuesta más lógica de Rusia si sigue culpando a Ucrania? Pues lo que he comentado antes, yo entiendo que a lo mejor la respuesta de Rusia puede ser realizar una mayor movilización de recursos en, en la guerra. Es decir, yo he comentado antes la posibilidad de una movilización total de soldados o de anunciarla, que es más o menos algo que ya han dejado caer, ¿no? Con esa ampliación de las Fuerzas Armadas, y quizás aumentar los ataques con misiles y drones a la infraestructura ucraniana. Ese tipo de cuestiones puede ser la respuesta, si finalmente se da. Aunque yo creo que digamos, el cambio de paradigma sería, como he dicho, esa movilización total o un mayor, digamos, despliegue de recursos, ¿no? Por parte de Rusia en la guerra. Mm. ¿Le conviene a Rusia escalar la situación con el atentado? Pues no sé qué decirte. Eso habrá que ver si de verdad le interesa, si tiene los recursos necesarios para poder hacerlo, porque quiere decir que al final, en el contexto que estamos de guerra de desgaste, en una guerra que va para largo, si pones todas las cartas o prácticamente todas tus cartas en una jugada, como las pierdas tu jugada, es complicado seguir adelante con la guerra. Sobre todo además que el establishment ruso lo que no quiere precisamente es
que hay una percepción de que la guerra es un sacrificio para la sociedad, o que digamos que ciertos intereses económicos de las élites rusas se vean menoscabados por la guerra, o incluso la población, por debido a pues, que problemas sociales o de salarios, o incluso de movilizar más soldados de los que permite, digamos, el frágil equilibrio dentro de la sociedad, pues haya pues mayor sensación de en contra de la guerra. Por tanto, el Kremlin tiene que mirar bastante bien, tiene que calibrar exactamente sus movimientos. No te puedo decir si le interesa o no, yo no lo sé. O sea, yo entiendo que ahora mismo tiene la iniciativa y que debería tener la capacidad para realizar una operación a gran escala. Luego, ya que los resultados sean positivos o no, está por ver. Mm, ¿Podría Europa buscar una justificación si Rusia sigue con la guerra de Ucrania? No entiendo, no entiendo la pregunta. Con esto, ¿cerrará Rusia el grifo del gas a Europa de manera efectiva? No, no lo creo. No lo creo, no le interesa. Lo que le interesa a Rusia es seguir vendiendo el gas a un alto precio. Para seguir, porque al final eso le beneficia económicamente, evidentemente. Le beneficia más eso que cerrarlo, el grifo. A ver. Vale, dice, si OTAN entrara en la guerra, ¿cuáles serían los campos de batalla más probables? Bueno, eso es un poco futurismo. Es mucha teología que no Sí, condiciona, demasiados condicionantes como para poder darte una respuesta, porque no se puede. no sabe qué decirte. Quiero decir que no sé qué estrategia tendría la OTAN, si entraría toda la OTAN, no lo sé. Claro. Según el Time, le ha llamado la atención a Ucrania por los ataques a las refinerías. Sí, el Financial Times, o sea, una de las estrategias, como he comentado, de Ucrania es que han intentado o intentan llevar la guerra a Rusia, al territorio ruso. Primero por la cuestión de las incursiones en Belgorod, y luego por los ataques a refinerías, que eso pues está haciendo, creo que han hecho, creo que han alcanzado como 7 refinerías o incluso 11, que es bastante, y y pueden hacer daño a la capacidad de procesamiento de petróleo de Rusia, y por tanto a su exportación, y por tanto a los recursos económicos que tiene a su disposición Rusia. La cuestión es que, según el Financial Times, Estados Unidos le ha dicho a Ucrania que no haga ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en otras dinámicas, que es básicamente una cuestión electoral, y que el hecho de que, claro, si Rusia tiene menos capacidad para exportar petróleo, eso quiere decir que los precios van a aumentar, de la gasolina, del combustible, etcétera. Algo que no le beneficia, no le puede beneficiar a lo mejor a la administración Biden en un contexto electoral, porque si suben los precios de los combustibles, pues a lo mejor los votantes pues se sienten, digamos, agraviados, ¿no? Por esta cuestión, y le echan la culpa a la administración Biden de la situación que hay mundial, ¿no? Que me que es algo, es eso. Lo que pasa es que, de hecho, hoy ha habido otro ataque a una refinería rusa. Por tanto, yo no creo que Ucrania, por mucho que dependa en muchos casos de Estados Unidos para equipo militar, que es verdad que no está llegando, por tanto ahora depende menos, porque no, pues si no llega el equipo, pues no depende, o luego cuestiones de inteligencia, etcétera, pues yo entiendo que Ucrania va a seguir con los ataques. Porque al final el objetivo, como digo, estratégico o táctico de estos ataques es hacer daño a los ingresos de los rusos, y luego fomentar que el régimen el régimen ruso como sistema, o el Kremlin, o Putin, como queramos llamarlo, es incapaz de asegurar la viabilidad económica de Rusia, o la seguridad del conjunto de los rusos, ¿no? Que es al final una de las cuestiones que está buscando Ucrania desde hace tiempo, ¿no? Es una forma de otro tipo de visión, ya que en el campo de batalla pues las cosas no me están yendo tan bien, pues vamos a intentar realizar un cambio de perspectiva también, o de táctica en la guerra, para intentar, digamos, llevar a cabo una operación para desestabilizar, digamos, a Rusia.